Oremos. Gracias, Señor. Gracias una vez más porque nos diste la oportunidad y el privilegio de adorarte, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Señor, la canción dice tu regalo inmerecido, y muchas veces no tomamos dimensión de lo que significa esto. Pero lo que nosotros merecíamos es la muerte, merecíamos el castigo eterno, y tú, Señor, te ocupaste de nosotros. Bajaste, Señor, a esta tierra, despojándote de tu deidad, no estimando ser igual a Dios, sino haciéndote hombre. Y no solamente te hiciste hombre, sino que bajaste aún más, te hiciste como un esclavo, como un servidor, un siervo. Y como si eso fuese poco, aún, Señor, te rebajaste aún más, permitiendo, Señor, que te trataran como al peor de los homicidas, de los pecadores, de los delincuentes, siendo ejecutado en una cruz. Y todo, Señor, porque tú así lo quisiste, porque tú entregaste tu vida voluntariamente por nosotros. Por eso te damos gracias, Señor. Por eso estamos aquí, Señor. Por eso nos identificamos, Señor, con la cruz. Por eso, Señor, nos identificamos con la iglesia, con el cuerpo que tú has formado y que tú eres la cabeza, Señor. Y aquí estamos, como tú nos mandaste, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que reuniéndose nos estimulamos al amor y compartimos, Señor, este tiempo de alabanza, adoración y tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor y lo bendicen? Tomen asiento, por favor. Tomen su asiento. ¿Cómo están en esta mañana? Costó levantarse. Algunos hermanos están de muy tempranito. Se levantaron muy temprano para ir a evangelizar y sembrar la semilla del Evangelio. Que el Señor bendiga a esos siervos, que el Señor bendiga las almas que recibieron esa semilla, que pronto empezaremos a ver los frutos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están felices? Los que no van tienen que apoyar en oración. Bien. Hoy estaré compartiendo una enseñanza que ya hemos compartido hace algunos años, pero ¿cuántos saben que los cielos y la tierra pasarán y su palabra no pasará? ¿Todos saben eso? Y el Señor hoy nos va a hablar a través de este tema que titulé En un mar de arena, y claramente habla de un desierto. ¿Cuántos conocen algún desierto? ¿Alguien fue a algún desierto? Desierto de Atacama, desierto de Sahara, desiertos en Santiago del Estero hay desierto, en Arabia conocemos que hay desiertos, en Arizona, en el límite entre México y Estados Unidos también hay un gran desierto. De hecho, hay historias de personas que se han perdido, que han quedado sin combustible en su vehículo y han perecido en el desierto. En pocos días uno puede resistir sin alimento, pero sin agua, imposible. Ahora pregunto, ¿qué hay en un desierto? Arena. Y más arena. ¿Y qué más hay? Hay esos arbustitos que vuelan, ¿vio? ¿No? ¿Y qué más se ve en el desierto? Oasis, pero por ahí te acercás y te avanzás y en vez de oasis es un espejismo. Y más arena. Hay insectos, escorpiones, serpientes. Hay escasez de lluvia. La luz solar es intensa, te deja ciego. El calor, ni hablar, 49 a 58 grados de promedio.
de calor. Sin nada, sin tener una protección, sin nada. Escasa vegetación, y si hay vegetación generalmente son espinos que pueden soportar ese tipo de ambiente. Hay un alto contenido mineral. También hay tormentas, pero no tormenta de lluvia, sino tormenta de arena. Más arena, como si fuese poco la arena que hay abajo, viene más arena todavía. Y en esas tormentas de arena se dice que cuando uno está en el desierto es como estar en un mar. Y uno pierde al calor pegar en tu cabeza, te quedas como perdido, no sabes dónde queda el norte y el sur. Y cuando dicen los que saben, los beduinos, los que andan por los desiertos, cuando viene la tormenta de arenas, ellos se tiran al suelo, se tapan, vieron que tienen mucho ropaje, se tapan y quedan, digamos, en la dirección donde ellos van caminando. Porque si ellos se tiran de cualquier manera, cuando pasa la tormenta de arena, no saben hacia dónde iban, porque quedan desorientados. Hay espejismos también. ¿Vieron cuando ustedes van en la ruta, que se ven como cuando es en verano, cuando vas para el Chaco, para esos lugares, se ve como que hay agua allá y vas acercándote y no hay agua, no hay nada. Es todo ruta. Así ellos ven espejismo y mucha necesidad de agua. Eso hay en el desierto. También en el desierto hay serpientes, como lo dije recién, y las serpientes son muy peligrosas. Tienen las serpientes unas glándulas especiales que contienen un veneno mortífero y tienen colmillos muy largos y huecos para inyectar sus venenos. ¿Alguien vio alguna serpiente? Y hablo del animal, no de alguien que se parezca a una serpiente, ¿no? Una yarará, una cascabel. Y aunque las serpientes venenosas utilizan su veneno para obtener alimento, si uno no tiene cuidado al caminar, puede haber algún accidente y cuando la serpiente se siente amenazada, va y te pica, te muerde. Y es terrible. Dice las Escrituras que en el desierto empezaron a causa del pecado y la maldad y el desagradecimiento y el descontento del pueblo de Israel, comenzaron a ser picados por las serpientes. La serpiente cobra. El veneno emitido por casi todas las víboras y algunos tipos de cobras del desierto. Los efectos más comunes de la mordedura de serpiente son abrumador. El pánico se apodera de la persona que ha sido mordida. La inestabilidad emocional comienza a causar náuseas, los primeros síntomas, vómitos, diarrea, vértigo, desmayos, taquicardia. La piel se pone fría y húmeda y el efecto secundario de la picadura de serpiente es un efecto de necrosis. La necrosis es la descomposición de las células, de la carne. Es como si una persona es picada por uno de estos animales, al poco tiempo se empieza a pudrir esa parte mordida. Hoy le mostraba a mis hijos y a mi esposa una foto de una persona mordida por una serpiente y tenía literalmente su pie totalmente podrido. En pocas horas produce eso. De hecho, también se dice que los asesinos profesionales, esos locos, ¿no?, que personas que cometen homicidio le inyectan estos venenos de serpientes para producir una descomposición avanzada, entonces los investigadores no saben bien a qué hora murió la persona. Entonces es terrible la mordedura de estos animales, que a mí rápidamente me llevó a lo que causa en la analogía espiritual el pecado. La pudrición, la descomposición y la destrucción del cuerpo. Así el pecado destruye el alma, trayendo una descomposición, una corrupción. Y dice que estas personas en el desierto eran mordidos por estos animales, y cuando por mandato de Dios Moisés edificó o construyó una serpiente de bronce,
que tipifica a Cristo colgado en un madero, cuando ellos comenzaban su cuerpo a pudrirse por la picadura de este animal terrible, porque muchos murieron y se retorcían de dolor porque es terrible la picadura, el dolor que produce. Cuando miraban la serpiente de bronce, eran sanados y su cuerpo era reconstruido, esa parte picada era sanada. Qué tremendo, eso significa la analogía de lo que hace el pecador cuando mira la cruz. Su alma es sanada del pecado de la muerte, del producto del pecado. Vamos a leer la palabra del Señor en Números, capítulo 26. Vamos a ir a Números. ¿Cómo están en esta mañana? ¿Todo bien? Bien, buenísimo. ¿Quién lee? ¿Mica? No. ¿Sí? No, dice. Bueno, Números 26. ¿Lo tienen? Dice así: y aconteció después de la mortandad que el Señor habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: tomad de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba, por la casa de sus padres, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Y Moisés y Eleazar, el sacerdote, hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán de Jericó, diciendo: contaréis el pueblo de 20 años arriba, como mandó el Señor a Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de tierra de Egipto. Es decir, de aquella generación que tenían más de 20 años de edad, 20 años de edad, solo de la antigua generación, de la generación anterior, digamos de los viejos, solo Josué y Caleb llegaron a la tierra prometida. Eran, amados, millones que salieron de Egipto con la mano fuerte del Señor, encabezado por su líder Moisés, su pastor Moisés, y de todos ellos, solamente jóvenes de 20 años de edad y los ancianos Josué y Caleb fueron los que salieron del desierto. Una persona que se pierde en el desierto podría sobrevivir entre 2 o 3 horas sin agua y luego moriría deshidratado. Notemos algo importante: ni siquiera Moisés sobrevivió a las arenas del desierto, a ese mar de arena. Y esto debería de hacernos pensar, ya que Moisés no fue cualquiera, fue un líder tremendo, es considerado uno de los hombres más importantes para el pueblo de Israel hoy en día y también para nosotros. Un hombre de Dios, un líder, un pastor. Fue uno de los más grandes líderes de toda la historia de la Biblia, Moisés. Y aún así, siendo lejos superior a nosotros que estamos aquí en relación al conocimiento de Dios. Él dice que hablaba con Dios como quien habla con su amigo, cara a cara. Y Moisés no sobrevivió a ese mar de arena. No atravesó, quedó ahí a mitad de camino. ¿Qué les parece? El desierto es un ámbito extremadamente complejo. El desierto es capaz de probar al mejor de los hombres, como Moisés, y matar al más entrenado de los hombres, como Aarón, por ejemplo. Muchas veces hablamos y decimos: sí, estoy pasando el desierto de Dios. Ni siquiera tenemos idea de lo que estamos hablando. Desierto. Muchas veces por nuestra cabezadurez, el Señor no nos está respondiendo y decimos: estoy en un desierto, ¿no? Porque no estamos obedeciendo lo que Dios dice y decimos: Dios no me escucha, estoy en un desierto, en una soledad. Pero a veces por causa de nuestro pecado y estamos como aquellas personas mordidas por la serpiente. De a poco nos estamos muriendo. Pero aquí estamos hablando de Moisés, estamos hablando de Aarón, estamos hablando de Miriam, de María, la hermana de Moisés, que no atravesaron. Sin embargo, el desierto es el lugar, y escúchame atentamente, preferido por Dios para probarte. Para probar a las personas. Aún el mismo Hijo de Dios fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué?
para ser probado y también para ser tentado, pero en este caso por Satanás. No hay mejor lugar de preparación que en el desierto. Hay personas que hace años están en el desierto. Aunque no por eso deja de ser un lugar difícil de atravesar. El desierto es el lugar donde nosotros realmente llegamos, no solamente a conocer un poco más a Dios, sino que también llegamos a conocernos a nosotros mismos. El desierto muestra nuestra verdadera identidad. ¿Quiénes somos? ¿De qué estamos hechos? El desierto nos golpea fuertemente y cuando nos golpea saca lo que aún asombra a las personas a nuestro alrededor. Saca lo que hay dentro. Y si meditamos sabiamente, nos asombraremos nosotros mismos de lo que hay ahí adentro de nosotros. El Señor dice, yo te saqué del desierto. O te saqué al desierto. Dice Deuteronomio 8:6, ¿para qué? Para probarte, para humillarte y para saber qué había en tu corazón. Dios nos conoce perfectamente, es decir, Dios no va a descubrir nada de quiénes somos, Él ya nos conoce. El problema es que nosotros no nos conocemos y creemos estar bien. Por eso el apóstol Pablo dice, mire aquel que cree estar fuerte que no caiga. A veces nos sentimos, ¿cómo estás? No, bien, espectacular, bendecido en victoria, estoy, ¿no? Para ir al cielo. Pero realmente no nos conocemos. Y el Señor quiere llevarnos a esos desiertos, esos momentos de desiertos, para encontrar qué hay en nosotros, para sacar hacia afuera lo que hay en nosotros y poder ponernos a cuentas con Dios y ser limpiados. El Señor va a llevarte al desierto para golpearte. Y ahí va a salir lo peor de vos. Esas cosas que llenan tus vacíos. Anoche hablamos bastante de estas cosas, ¿no? Tanto afán, tanta ansiedad para tener y tener. Y el Señor va a sacar lo que hay ahí adentro. Las ambiciones, la codicia, la avaricia que hay en nosotros. Te va a golpear para sacarte todo eso que hay en tu vida. ¿Y para qué? Para llenarte de Él. Podemos decir que las experiencias del desierto es algo que Dios, en cierta manera, ha diseñado para probarnos de manera personal. Y en el desierto no hay nada. Estás vos y nadie más. El desierto probará tu espíritu de sacrificio. El desierto probará tu disposición y tu sumisión. Si estás dispuesto a someterte a obedecer. El desierto probará tu disponibilidad de prescindir de las cosas no esenciales. En el desierto el viaje debe ser rápido, debemos enfocarnos hacia el horizonte sin perder el rumbo, porque a veces las tormentas de arenas de este mundo nos distraen y perdemos el norte, como se dice. Y no hay nada más terrible, amados, que perder el rumbo en una tormenta de arena. El desierto va a probar hasta dónde estás dispuesto a ir una milla extra. No hay nada como el desierto para mostrar un corazón ingrato. No hay nada más claro para Dios que probarnos en las cosas que a veces necesitamos para salir rápidamente de la ingratitud y quejarnos contra Dios y quejarnos. A veces no nos quejamos contra Dios, nos quejamos contra el gobierno, nos quejamos contra Macri, nos quejamos contra el patrón y contra el sueldo. Amados, nosotros debemos orar por nuestro presidente. ¿Se imaginan yo hablando mal del presidente y diciendo, no, burlándome? Yo debo orar por el presidente. Yo no debo dar una imagen a mi iglesia de que estoy en contra del gobierno o estoy a favor. Nosotros somos apolíticos, la iglesia y la política no tienen nada que ver. Nosotros confiamos en Dios. No hay como el desierto para mostrar un espíritu de aceptación o rechazo a la voluntad de Dios. Esto me trae recuerdo y me tomo unos segundos para rememorar el testimonio de nuestro pastor Chuy Olivares cuando él estuvo en Argentina, viviendo varios años, en Córdoba. Y cuando en un momento, de un día para otro, el Señor le dice, bueno, vuélvete a México. Pero dice, Señor, ¿y qué es esto? ¿Qué significa que tengo que ir y volver, ir y volver? Y le dijo, lee al profeta. Y lo dejó así con, lee al profeta. Hay un montón de profetas. Y lee Jeremías. Y dice que Jeremías se compra un cinto
y se va tantos kilómetros a un lugar y lo entierra. Vuelve, dice, pasa un tiempo, vuelve de vuelta, desentierra el cinto ese. Se camina tantos kilómetros, desentierra el cinto y le dice, ¿cómo está el cinto? Podrido. Y le dice, bueno, así está Israel. O sea que le hizo hacer un montón de cosas, gastar plata, caminar un lugar, hacer un pozo, meter el cinto, esperar un tiempo, volver y para decirle solo esa enseñanza. ¿Por qué no me lo dijiste más claro, Señor? ¿Por qué no me lo mostraste en una visión y nos ahorrábamos todo esto? Y la enseñanza que compartía el pastor es, el Señor está probando hasta dónde ganó tu voluntad, si estás dispuesto a obedecer. A veces el Señor nos pide hacer cosas que no estamos de acuerdo, pero el Señor está probándonos en ese desierto. ¿Qué obediencia tenemos, sí o no? Si prestamos atención en esta lectura que acabamos de leer allí en Números 26, vamos a darnos cuenta, te vas a dar cuenta, si vos sos atento, que hubo 2 censos. Y hay algo diferente en el censo anterior que este censo que estamos leyendo ahora. Porque en este censo está Moisés y ¿quién? ¿Y quién más está? Búsquenlo ahí. ¿Y quién es Eleazar? ¿Y dónde está Aarón? Enterrado bajo las arenas del desierto. El sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote. Aarón no estaba allí, porque Aarón no sobrevivió a ese mar de arena. Su hijo Eleazar ahora lo había reemplazado. Y esto que voy a decir es sumamente importante. Nadie, amado, nadie se interpone a los planes de Dios. Nadie. Nadie. Si el Señor abrió esta puerta ya hace más de 20 años en este lugar, mire que hubo intento de cerrarlo, hubo deseos de cerrarlo, hubo deseos hasta de mudarnos, hasta ahora el Señor no lo ha querido. Si el Señor lo quiso así, nada impedirá que así suceda. Si yo me opusiera, el Señor me hará a un lado y pondrá a alguien para que siga adelante. Porque la obra es del Señor. No, ahora, el Señor hará su voluntad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Él hará su voluntad. No importa si querés o no querés servir al Señor. Si seguís o abandonás, si te humillás y sometés a Dios o te cambiás de vereda. Dios tomará acción con tu vida si no querés hacer su voluntad, pero su voluntad se hará. Te va a llevar a situaciones extremas como a Jonás, hasta que éste se doblegó de su soberbia y arrogancia y se humilló ante la poderosa mano de Dios. Jonás era un siervo de Dios, ¿sí? Pero era arrogante, era soberbio, discriminativo. Y Dios lo trató. Dios no lo llevó al mar de arena, lo llevó al mar de mar. Y dentro un pez ahí abajo. Para tratarlo y doblegarlo. Hay muchos cristianos que son hijos de Dios, pero son muy soberbios y arrogantes. Y ellos serán tratados por Dios. Pero para evitar esto, no me quiero adelantar al final, pero para evitar esto, dobleguémonos a su palabra. Y no tendremos que pasar por estas cosas. Y si no quieres servir al Señor, Él te va a reemplazar, como reemplazó a Aarón. No hay problema, no hay Aarón, hay Eleazar. Deuteronomio 34 se puede ver cómo Dios sepulta en el mar de arena también a Moisés, que está liderando. Y acá, o sea, lo entierra a Moisés y aquí no pasó nada. Hacemos duelo, lo recordamos, pero sigue la obra del Señor, sigue el propósito del Señor. Dijo un pensador por allí que el mundo es un gran globo que a medida que va rodando va aplastando gente. Y que es la que se va muriendo en este mundo. Y el mundo continúa girando. Dice una canción, gira, ¿no? Sigue girando la canción. Así es el plan de Dios, amado. Nadie va a detener el plan de Dios. Que se oponga o se interfiera, crea o no crea, el plan de Dios se hará y el que se interponga será aplastado. Y ahí lo vemos a Eleazar sustituyendo a Aarón. Todo esto, ¿dónde pasa? En el mar de arena. No hay nada ahí. El texto comienza con un pero. Ahí en número 26:55 dice, pero la tierra será repartida por suerte y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán.
Cuando la Biblia habla de peros, es algo que está por decir algo muy importante. Por lo tanto, por lo cual significa. Y entre estos no había ninguno de lo que contaron Moisés y Aarón, en este versículo que dice 20 de jóvenes 20 de años para arriba. Ninguno no pasó. Estuvieron 40 años en el desierto y muchos de ellos perdiendo el tiempo y no aprendiendo lo que Dios estaba enseñando. Porque nadie que quebranta la ley de Dios entra a la tierra prometida. Es que en el desierto sucede algo, deja grandes consecuencias. Es terrible pensar en aquellos hombres como Aarón, por ejemplo, que ni siquiera pudo ver de lejos la tierra, que sí vio Moisés, aunque tampoco iba a entrar en ella. Dios en su misericordia le dijo, bueno, párate arriba de esa cima de la montaña y mira, esa será la tierra, pero no vas a entrar. Hombres que se prepararon toda su vida para llegar. Y no llegaron. Moisés habría pensado, quizás soñado, que él entraría a la tierra prometida. Quizás se imaginaba en explosión de alegría, riendo junto a su hermano Aarón, junto a Miriam. Pero Moisés enterró a su hermano, a su hermana en ese mar de arena. Y fueron inscritos no en el libro de la vida, sino en el libro de los muertos. Y lo que más sorprende en este relato bíblico histórico, que ni siquiera el mismo Moisés, quien era el que estaba haciendo el censo, entraría allí. Imaginemos aquel espectáculo, Miriam con su pandero en mano, liderando la alabanza al Señor cuando ellos cruzaron el mar en seco. ¿Recuerdan eso? Multitudes danzando y alabando al Señor. Ninguno de ellos se imaginaría, se les pasaba por su cabeza que nunca iban a entrar a esa tierra prometida. El gran pastor, el gran líder, el gran referente, Moisés, y el gran siervo de Dios, Aarón, tampoco entraron en la tierra prometida. Números 26, 65. A ver si alguna hermana me lo lee, por favor. Números 26, 65. Porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Palabra de Dios. Porque el Señor había dicho de ellos, ciertamente morirán en el desierto, hablaba de todos, y no quedó ninguno de ellos, excepto Caleb. Es un lindo nombre para un hijo, ¿no? ¿Cómo se llama? Caleb. Caleb Cabral. Está bueno, ¿no? Y Josué. Es imposible no preguntarse qué tenían de especial, qué eran. ¿Tenían coronita estos dos? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Por qué ellos sí pasaron y ya eran hombres ancianos? 80, 90 años por ahí andaban. Ustedes algunos siguieron la novela brasileña, ¿no? Se enteraron de las cosas del Señor por la novela, ¿no? De Josué y de Moisés, ¿no? Vimos lo terrible que es del desierto. Y pareciera como que nadie puede atravesarlo. Pero aquí está la respuesta de Dios. De cómo sobrevivir a ese mar de arena. ¿Quién fue Caleb? ¿Qué hizo o qué no hizo Caleb? Número 14, 24, a ver si de un varón fuerte lo puede leer. Números 14, 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Bueno, el quid de la cuestión, ¿qué hubo en Caleb? Otro espíritu. Y como bien enseñaba el profe Eduardo, cuando habla de otro espíritu, no está hablando de un espíritu de demonio, o tampoco habla del Espíritu Santo. Cuando en los textos sagrados lees espíritu sin mayúscula, habla del espíritu del hombre. Cuando vos escribas en el Face o en el WhatsApp, escribas Dios, Jesús,
o Espíritu Santo, siempre con mayúscula, ¿no? ¿Qué había entonces en Caleb? Lo leyó Sergio, ¿no? Yo, mira, lo noté acá y fue causalidad, ¿no? ¿Podés imaginarte escuchar a Dios decir, Sergio tiene un espíritu distinto? ¿Podés imaginarte? Sergio tiene un espíritu distinto. ¿Se acuerdan cuando se le dice a Daniel, eres muy amado, Daniel? Cuando aparece el ángel Gabriel. O a Job, que Dios dijo, es varón recto. O Cornelio, cuando el ángel dice, de parte de Dios le dice, allá saben que eres muy generoso. Que cada moneda, cada dinero que ponías allí, Dios sabe qué pusiste y sabe de tu corazón. Amados, qué tremendo, ¿no? Dios en su palabra nos está revelando que Caleb tenía otro espíritu. Él conoce el espíritu de cada uno de nosotros. Y Dios no está comparando aquí a Caleb con Egipto, con el mundo. Dios está comparando a Caleb con aquellos hombres que pertenecen al pueblo que invoca el nombre santo de Dios. Y no solo que invoca, sino que vive. Porque dice que el Señor dice que en el juicio de las naciones muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, hicimos lo otro. Ellos invocaron, pero solamente invocaron, pero no vivieron conforme a la voluntad de Dios. El distintivo estaba en su corazón de Caleb, hacia el mundo, hacia el llamado pueblo de Dios. Lejos del mundo, cerca del pueblo de Dios. Dice Números, no lo busquen, Números 12:32 y Deuteronomio 1:36, Él me ha seguido plenamente, Caleb. Es decir, Caleb era fiel a Dios, tenía un espíritu diferente, pues no pensaba como la totalidad del pueblo pensaba. Ese pueblo que no cruzó, él sí cruzó. ¿Por qué? Porque el pueblo pensaba de una manera, Caleb pensaba de otra manera. Caleb fue uno de los 12 espías, ¿se acuerdan ustedes de los 12 espías? Y cuando regresaron aquellos hombres se pusieron delante de Moisés y los ancianos para dar un reporte de lo que estaba pasando al pueblo y rendir un informe. Los otros dieron un informe malvado. ¿Ustedes recordarán? Sí. Porque era un informe en contra de los propósitos de Dios. No nos vamos a meter, son gigantes, nos ven como langostas, no vamos a poder hacer esto. ¿Vieron que hay gente así negativa que uno quiere hacer? Pero no, mejor nos quedamos en casa, mejor no. Los hermanos que hoy salieron a evangelizar. No, mejor no, si la gente no quiere saber nada, dice la Biblia que los corazones están más duros, así que vamos a perder el tiempo, ¿no? Dice un proverbio allí que no salgamos a sembrar porque parece que hay una nube que va a llover, no sé, por ahí llueve y nunca hace nada. ¿Vieron? Hay personas que se oponen al propósito de Dios. ¿Y saben qué es? Oponerse al propósito de Dios es hacer algo diabólico, porque el diablo es el adversario, el que se opone. Pedro, que fue un tremendo hombre de Dios, fue usado por Satanás cuando quiso reconvenir a Jesús. Y le dijo, no, Jesús, ¿qué vas a ir ahí? Te van a agarrar los ancianos, te van a crucificar, te van a matar. Y él le dijo, apártate de mí, Satanás, porque pones tu mira en las cosas de la tierra. Entonces, este informe de aquellos espías, un informe malvado, para que, amados, cuando uno comienza a hablar mal, por eso, sobre todo, este mensaje también va dirigido a los que están liderando, los maestros, los que están trabajando. Amados, tenemos que tener el espíritu de Caleb, no el espíritu de los otros espías que inquietaban al pueblo, trayendo murmuración y rumores, y eso hace que la gente se rebele. Porque siempre falta un líder para que diga, no estoy de acuerdo con el pastor, y que hagamos nuestra iglesia aparte, los resentidos de casa de oración, porque hay también esos grupos. Y comenzaron ellos a murmurar contra Moisés y contra Dios. Ellos comenzaron a pensar, reemplacemos a Moisés, hagamos elecciones y saquémoslo antes de tiempo a y volvámonos para Egipto. Comenzaron a ellos a reconvenir y decir, vámonos para Egipto. ¿Qué les parece? El Señor los sacó con mano fuerte de aquel lugar, haciendo milagros tremendos.
y estaban pensando volver a Egipto. Qué espíritu, ¿no? ¿Cuántos cristianos que quieren volver a Egipto? Ustedes saben que en teología Egipto representa al mundo. ¿Cuántos quieren volver al mundo? No, desde que me metí en el evangelio, dice, me va peor que antes. Como que se piensa que seguir al Señor es un amuleto de la suerte, ¿no? Y amados, seguir al Señor es tomar la cruz y sufrir las consecuencias. Caleb, en cambio, a estos 12 espías que eran malvados, ¿qué hizo? Calmó al pueblo. Pacificador. Un verdadero hijo de Dios que tiene el espíritu de Caleb es un hombre pacificador. Caleb calmó al pueblo. Esa es una actitud distinta. ¿Por qué tiene una actitud distinta? Porque tiene un espíritu distinto. El pueblo estaba temeroso, tembloroso, aterrado. Caleb tenía un espíritu de valor. Y Caleb ya tenía 80 años y dice, yo estoy para conquistar todo en el nombre del Señor. El pueblo había comenzado a rebelarse al escuchar a los otros y Caleb tenía un espíritu de sumisión. El pueblo estaba lleno de incredulidad, pero Caleb había confiado en Dios. Vaya si tenía un espíritu diferente, ¿no? Y estas son las características de un verdadero hijo de Dios, de un verdadero cristiano. Cuando todos los demás se llenan de temor y de murmuración y de rebeldía, el creyente verdadero se llena de valor. No basado en su propia fortaleza, porque eso sería orgullo, sería presunción, sino basado en la confianza que tiene en Dios. Y esa es la esencia de la fe. Aunque el dólar se vaya a 80, no quiero decir cosas porque se profetizan, ¿vieron? Porque yo la vez pasada, hace 5 años dije que el gas se iba a ir a 2000 y superó. No quiero, retiro, cancelo esas palabras. Pero aunque se vaya el dólar por allá y el peso se devalúe y todo esté mal, nosotros confiamos en Dios. Y ahí vemos a Caleb, no lo vemos quejándose, no lo vemos murmurando, no hay ni un texto que diga y Caleb se rebeló contra Dios. Lo vemos como confiando en Dios y apoyando al siervo de Dios, en este caso era Moisés. El pueblo dijo, miren lo que el espíritu del pueblo, ojalá hubiésemos muerto en la tierra de Egipto. Al menos ahí había sepultura, aquí tenemos que ser enterrados en la arena. Y Dios, como escuchó eso, dijo, te concedo tu deseo. ¿Se acuerdan cuando dijeron, la sangre sea sobre nosotros? Cuando dijeron, crucifiquen al Mesías. Bueno, te concedo tu deseo. Vamos, tengamos mucho cuidado con lo que pedimos, ¿eh? ¿Quién me puede leer 2 de Timoteo 1:7? Un texto hermosísimo que va perfecto apoyando el mensaje que estamos escuchando. 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Ahí está, ¿no? Y eso no habla de que somos cobardes, no somos cobardes, somos valientes y vamos a pelear con quien sea. No habla de ese espíritu. Habla de hacer la voluntad de Dios a pesar de lo que sea, a pesar de que el panorama sea oscuro. Así que levántate, iglesia. Tenés promesa, tenés la palabra de Dios y tenés el Espíritu Santo dentro tuyo. No hay que avergonzarse ni tener temor. Caleb tenía ese espíritu. Vemos que no solo sobrevivió Caleb, sino que otro más sobrevivió. ¿Quién fue? Josué. ¿Se acuerdan cuando se casó Josué? Y la musiquita que le ponían. El inexperto, Josué. ¿Se acuerdan que él era inexperto? Lo que Moisés le decía, él hacía. Alguien que me lea Éxodo 17:10. A ver, alguien más. Éxodo 17:10. Ahí la frase, la primera frase. A ver, algún valiente que lo lea. Éxodo 17:10. A ver, Gadiel. ¿Cómo dice la primera
Josué siguió las órdenes. Seguir órdenes, ¿no? ¿Y usted quién es? ¿Y por qué? ¿No? No, yo voy a hacer eso, pero lo voy a hacer a mi manera. Decía por allí que de la canción que más se replicó y se hizo muchos covers sobre la canción A Mi Manera. Desde Frank Sinatra hasta Julio Iglesias y todo lo que hay, tantos cantantes y tantos estilos de la misma canción, A Mi Manera. ¿Por qué? Porque cada uno quiere hacer las cosas a su manera. Y hay cristianos que escuchan la palabra de Dios y dicen, sí Señor, pero a mi manera, ¿no? Pero dice que Josué hizo como le dijo Moisés. Josué era un líder sumiso a la autoridad espiritual. Amados, yo siempre les hablo de la autoridad delegada. Yo tengo autoridad delegada por Dios y también por un hombre puesto por Dios. Y ustedes, los líderes, los que están ministrando el ministerio, tampoco hacen lo que quieren, tienen una autoridad delegada. Vemos que por 40 años Josué hizo como Moisés le dijo. ¿Por cuánto tiempo? 40 años. Algunos de ustedes están desde casa de oración, 9 años. Vamos por 10 ya. Y ya están cansados algunos. Faltan 30 años más. No sé si llego yo, pero bueno, 30 años más. Amados, la sumisión ni siquiera la vemos en su propio hermano Aarón, pero sí la vemos en Josué. ¿Se dieron cuenta? A veces los parientes son los más rebeldes. Esta sumisión ni siquiera la vemos en sus propios hermanos Aarón y Miriam. Todo lo contrario, vemos como Aarón y Miriam se sublevaron y comenzaron a hablar mal de su hermano. Es muy normal, ¿no? Entre hermanos, ¿no? Se rebelaron y murmuraron contra el siervo de Dios. Y fíjense que la difamación y la calumnia levantaron contra Moisés y le dijeron lo siguiente: ¿tú qué te crees? ¿Que solo Dios puede hablarte a ti? ¿Quién eres? ¿Quién te has creído? ¿Que te quieres muy superado, muy el siervo de Dios? ¿Quién eres tú? Así comenzaron a hablar contra Moisés, su propio hermano, y también su pastor y su líder. Nada más alejado de la verdad. Moisés se alegró cuando todos comenzaron a profetizar, dice las Escrituras. Para ser un buen líder, se requiere ser un buen seguidor, un buen discípulo. Cuando ocupes una posición, que la posición no te suba a la cabeza. Dijo Abraham Lincoln, dale poder a una persona y sabrás de qué está hecho. Rápidamente se siente soberbio, empieza a mandonear y a hacer lo que nunca hizo, ¿no? Este hombre Josué no era un cobarde, era aguerrido, era un guerrero, era hombre de espada a tomar, ¿no? Osado, valiente, y por la disposición que había en él, Dios le dio la conquista de la tierra. Éxodo 33:11, lo leo aquí, dice, y hablaba Jehová a Moisés face to face, ¿no? Cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, era jovencito Josué, hijo de Nun, su servidor, era un sirviente Josué. Nosotros cuando pensamos en Josué vemos al guerrero con la espada, derribando el muro de Jericó, pero era un siervo. A la orden de Josué, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo, dice ahí Éxodo 33:11. ¿Qué hacía Josué en esa tienda? Josué estaba orando, hablando con Dios, mientras Moisés estaba cara a cara con Dios. Qué tremendo que es Dios, ¿no? Podía atender a los dos al mismo tiempo. Ese es Dios. Mientras los demás buscaban motivos para quejarse, Josué buscaba el rostro de Dios. Amado, amada, cuando vengan esos momentos que te da ganas de quejarte, que te da ganas de tirar todo por la borda, que te da ganas de, no sé, de matar a alguien, anda solo, sola con Dios, a solas. Y tu Padre te recompensará en público lo que hiciste en privado. Mientras los otros se fastidiaban del desierto, estaban hartos de tanta arena y la comida, Josué estaba, podríamos decir, en la casa de Dios, en la casa de oración. Ese es el espíritu de oración, ese es el espíritu de adoración que mantiene enfocado, y escuchen esto, porque por ahí son números rápidos, a Josué por 40 años en el desierto.
No 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 10. 40 años soportando arena entre los dedos de los pies. Arena en el pelo, arena en la ropa. Sudaba arena, masticaba arena. Y él daba gracias al Señor. En el desierto se sufre del día el sol abrasador y de noche un gélido frío. Los animales, los insectos feroces salen, la falta de comodidad, la escasez de alimento, la necesidad de agua, las serpientes, los escorpiones. Y Josué no se fijaba en eso. Josué buscaba en medio del mar de arena estar cerca de Dios. Josué sabía que si la situación a veces era difícil y las piedras y las arenas estaban en el zapato, es porque Dios así lo quiso. Si te toca pasar en esta vida adversidades, sobrellevar una enfermedad, llevarla a cuesta, tener un problema matrimonial, un problema familiar, una cuestión, es porque Dios lo ha querido así. Y si tenés el espíritu de Josué, vas a buscar el rostro del Señor. Y el Señor te hará cruzar ese desierto. Así como Dios utiliza el desierto para probar al hombre, Satanás lo usa para tentarlo. Al saber que en el desierto estás carente de un montón de cosas, Satanás sabe, este tiene hambre, dice. Como le dijo al Señor, ¿no? Tienes hambre. Y Satanás va a empezar a hablarte. Vos estás en el desierto, un mar de arena, y te dice, Satanás te habla, ¿no? ¿Te parece que vale la pena seguir a este Dios? ¿Por qué no abandonás y te volvés a Egipto? ¿Por qué no te vas de la iglesia? ¿Por qué no aceptás mi propuesta y dejás todo esto y te va a ir mejor? Dice la palabra del Señor, y el Espíritu lo llevó al desierto. El Espíritu de Dios lo llevó al desierto a Jesús. Y Satanás en la mente comenzó a llevarlo en diferentes lugares. Cuando tenés hambre, ¿cuántos pasaron hambre? Yo pasé hambre. Pero hambre. No es que tengo hambre y quiero comer algo. Y vas y compras y ya está. No, nosotros por la vida que nos tocó vivir cuando éramos niños, pasamos hambre y necesidad y frío. Cuando hay hambre, hasta un marroco. ¿Saben lo que es el marroco? ¿No saben lo que es el marroco? No sé si es una expresión correntina, porque yo tengo mi ascendencia desde Corrientes. Pero marroco es el pan duro, que lo mojás en el mate cocido. Ayer les decía que antes tirábamos el pan, ahora el pan duro lo guardamos para el budín, ¿no? Cuando tenés hambre, hasta eso, hasta la galletita que está media que se dobla sola, ¿no? Porque de la humedad está rica, ¿no? Y Dios te hace atravesar el desierto repentinamente. Aparece alguien para hacerte compañía, el príncipe de las tinieblas. Tremendo, ¿no? No te voy a dejar solo, yo vengo a acompañarte aquí, te dice, ¿no? Y dice el Señor que Caleb tiene un espíritu diferente. Y dice el Señor que Josué tiene espíritu de sabiduría. Estas cualidades en estos hombres hicieron que sobrellevaran la vida en un mar de arena, en el desierto, por 40 años, toda una vida. Y les otorgó el privilegio de conquistar la tierra prometida. En el desierto se cometen muchas necedades, muchas tonterías, muchas insensateces. Y es allí en donde voy a necesitar la sabiduría de Dios. La insensatez es hermana de doña terquedad. Y la terquedad es hija de don orgullo. El espíritu de sabiduría deshace todos estos males. Cuando hay sabiduría desaparece la insensatez, la terquedad y el orgullo. Y aparece la humildad y el sometimiento a Dios. La diferencia entre miles que fueron enterrados en la arena, Josué fue diferente. En vez de ser insensato como el resto, él fue sabio. Y existe algo muy difícil y existe algo mucho más duro que el mar de arena. Mucho más difícil que eso. ¿Y saben qué es? El corazón del hombre. El desierto es árido, pero no tan árido como el corazón incrédulo. El desierto es desafiante, pero no tan desafiante como el corazón rebelde. El desierto es indomable, pero no tanto como lo es el corazón indómito del hombre, que ni el desierto puede domarlo. Y allí muere, allí morirá. El desierto es justo, es imparcial,
porque no hace acepción de personas, trata a todos por igual. El mismo desierto que trató a Aarón, Moisés y Miriam, también trató a Caleb y Josué. Si bien el desierto trata a todos por igual, no todos tratan al desierto de la misma manera. Como estos dos hombres en cuestión, ellos vieron las circunstancias de otra manera. ¿Por qué? Porque tenían un espíritu diferente. Aarón, ahí no lo busquen, pero en Éxodo 32, él pecó de insensatez. ¿Qué hizo Aarón? ¿Cuál fue su gran, terrible pecado? ¿Alguien recuerda? Exactamente. Exactamente. Y empezaron, ¿no te parece que... ¿Qué pasa con Moisés? ¿Dónde estaba Moisés en ese momento? Acuérdense de la novela. Moisés estaba recibiendo la Torá, la ley de Dios, cara a cara estaba hablando. Josué estaba allí abajo en una tienda, adorando al Señor, intercediendo y también velando por su líder, por su pastor. Y el pueblo, ¿qué dice? Empezó, che, Aarón, ¿qué onda con este? ¿No? Se levantó un líder, ¿se acuerdan de quién fue el que se levantó allí? El de ojitos claros, acuérdense. Comenzaron ellos a murmurar y decir, no, ¿no te parece que Moisés no baja más? Dice, este no viene más. Ahora, si Moisés no bajaba, ¿no sería más lógico enviar a alguien o al menos ir a preguntarle a Josué qué pasó con Moisés? Ellos querían deshacerse de Moisés. No les gustaba lo que Moisés hablaba de parte de Dios. ¿Qué harían ustedes, por ejemplo, de repente, sin previo aviso, el pastor, la esposa del pastor, sus hijos, desaparecieran y no vinieran a la reunión de hoy? 10, 10:30, 10:50, 11, 20, 11:21, 12, no aparece. Y de pronto pasa una semana, no se sabe nada, van a la casa, golpean las manos, nada, ni el Toby está. No hay noticia de ellos. Bueno, entonces de repente, bueno hermano, viendo que no viene el pastor, me postulo yo como apóstol. ¿No? Sé que no viene, ¿no? Amados, ellos dijeron, el hombre no baja más. Dijeron por Moisés, qué honra le tenían, ¿no? En otra versión dice, este no baja más. Y Aarón, ¿qué hizo? Cedió ante la presión del pueblo y comenzó el primer culto de pactos y prosperidad. De recaudación de tesoros, aretes y brazaletes y todo lo que tenían ahí, y construyeron la vaca sagrada de oro, ¿no? Es que tanto el pueblo como el mismo Aarón tenían los dioses de Egipto en su cabeza y en su corazón. Y nadie puede entrar a la tierra prometida si en su corazón todavía está Egipto. Nadie puede entrar a la tierra prometida si en su corazón está el mundo. A Moisés le pasó algo parecido que a su hermano Aarón. Cedió ante el pueblo. Otra vez, ¿vieron cuando uno le hace el caso al pueblo? Dicen, el soberano, dicen, ¿no? Que es el pueblo. Y gracias al soberano estamos como estamos en los países de Latinoamérica, ¿no? Moisés le pasó algo muy similar a Aarón, cedió ante el pueblo, perdió la paciencia. ¿Y qué hizo? Él tenía que tocar la roca con la vara. ¿Qué hizo? La golpeó con furia, casi rompe la vara del golpe que le dio. Perdió la paciencia, perdió los estribos, y yo no estoy criticando a Moisés porque Moisés merece mi respeto, pero yo hubiese orado para que la roca se le caiga encima. No sé cómo hubiésemos actuado nosotros ante un pueblo tan rebelde, ¿no? Moisés le pegó a la roca, capaz que si nos tocaba a uno de nosotros, Señor, tira esta roca sobre este pueblo que no quede ninguno. El pueblo se airó, se enojó contra Dios, y Moisés se airó contra el pueblo y trató a Dios como si no fuese santo. Deshonró a Dios Moisés con su conducta. El Señor se enojó
Dice Moisés después, más adelante, el Señor se enojó conmigo a causa de vosotros. Por eso, amados, el siervo de Dios, el que tiene que dar la palabra, no puede dar una palabra acomodada a lo que quiere la gente. Un día alguien me vino a decir a mí, porque siempre hay gente atrevida, ¿no? Pastor, predique más sobre el amor, predique más sobre cosas más lindas, me decía. Entonces le digo, oh, bienvenida, Espíritu Santo, le dije, ¿no? Que ahora tú eres mi Espíritu Santo que me guía a lo que tengo que hablar. Es terrible, y lamentablemente, y más si esa persona es la que diezma $1,000 por semana, ¿no? ¿Qué quiere que predique hoy, hermanita? ¿No? Y lamentablemente esto sucede. Amado, a mí nadie me compra con dinero, ¿eh? Yo voy a predicar, yo soy siervo del Señor. Y termino ya con esto. Aarón no pasó la prueba porque le faltó valor. Moisés no pasó la prueba porque se cansó, se hastió del pueblo, estaba cansado, no soportaba más la presión del pueblo porque lo quebró. A veces el ministerio hastía muchas veces. A veces estamos cansados, pero no debemos, amados, mirar la arena del desierto, debemos mirar a Dios. Hebreos 13:17, si alguien me lo puede leer, Hebreos 13:17. En un mar de arena. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que no lo hagan, para que lo hagan con alegría y no quejándose, como se quejó Moisés. Porque esto no es provechoso, ni para el pueblo, ni para el pastor. Si hay queja, si empieza a haber situaciones, empieza a haber chismerío y rumores, esto afecta al pastor y al pueblo. Y el Señor baja su mano sobre el pueblo y sobre el pastor. Amados, la idolatría del pueblo contagió a Aarón. Por eso el pastor debe estar apartado de todo pensamiento humanista. La ira del pueblo contagió a Moisés. Antes de quejarte de tus pastores, pensá solo 10 razones por las cuales deberías bendecir a esas personas. Y hablo en nombre de los pastores. Dios bendiga a los pastores. Muchas veces te quejas de ellos porque no sabes cuántas veces esas personas han hecho cosas pensando en tu bien y contribuyendo para tu crecimiento espiritual, velando, orando, aconsejándote y alimentando tu alma con la palabra de Dios. Por favor, hermanos, no creemos que las arenas del desierto nos entierren. Ni te entierren a vos, ni me entierran a mí. Debemos madurar y desarrollar un espíritu diferente. Un espíritu de sabiduría, un espíritu de agradecimiento. Tener un espíritu dispuesto para Dios. Las quejas son dañinas. Las quejas son como esa mordedura de serpiente que produce corrupción. No podemos resistirnos a ella. Muchas veces las quejas, siempre nos estamos quejando de alguien. Si no es este, es aquel o es el otro. Siempre tenemos algo que decir. Y eso es dañino. Son como mordedura de serpiente. Las quejas satisfacen nuestra naturaleza pecadora. Como cuando hablamos mal de alguien, nos sentimos mejor. Pues yo soy mejor, ya no soy como... Parecemos los fariseos, ¿no? Gracias te doy, Señor, que no soy como este pecador. Que el Señor nos ayude. La queja libera una energía emocional negativa al que lo escucha. Dice, sí, tenés razón, seguramente esa persona debe ser muy mala persona. Pues la queja produce un alivio, pero es muy momentáneo el alivio. Decís, muchas veces dicen, discúlpame, pero me descargué, tenía que decírtelo. No podía aguantar. Estoy harto, estoy harta. Lo tenía que decir. Amados, tengamos mucho cuidado. Esa carga emocional negativa no te permite ver las grandes bendiciones que el Señor te está dando. Y en vez de darle gracias a Dios, ofendés a Dios. ¿Con qué? Con tu queja. También la queja es negativa porque es contagiosa y enferma a los que están alrededor. Basta con que alguien empiece a hablar, y no estoy defendiendo mi postura, ni mucho menos, ¿no? Porque seguramente
Tengo cosas por corregir y cosas como hombre y como pastor, cosas que cambiar también. Pero basta con que uno comience a hablar mal de los que están en el ministerio. No, porque viste que esto, que lo otro, y quién se cree, y por qué dice esto, y por qué dice lo otro. Porque hay cuestiones, y hasta aún me han dicho, no, pastores, que con usted no se animan a hablar. Pero sí se animan a hablar con todo el pueblo, enfermando la cabeza de la gente. Y gente débil, porque en vez de ir a la fuente y preguntar qué es lo que pasa, se va guiando por todo el chismerío, y eso, amado, es como la necrosis que produce la picadura de la serpiente. Dijo un pastor también que las quejas son pinchazos en nuestro espíritu por el cual se pierde el agua fresca del Espíritu de Dios. Interesante, ¿no? Pablo decía en 1 Corintios 10:10, ni murmuréis. ¿Qué es lo que hizo el pueblo en el desierto? Por eso murieron ahí. No murmuren, no murmuréis, no murmuremos. Si vos tenés algo contra tu hermano, ve tú y él solo, nadie más. Que no se entere todo el pueblo, y el hermano se enteró de casualidad que vos hablaste de él. Dijo el pastor Chuy Olivares, yo decido no amargarme. No te amargues. Alguien dijo, yo elijo agradecer. Yo decido rebelarme, o yo decido quejarme, o yo decido murmurar. Depende de las elecciones que vos tomes, mostrará, dime qué elección tomas y te diré qué espíritu tienes. Ahora entienden, amados, ya estoy terminando, ¿por qué Caleb y Josué tenían un espíritu diferente? Bueno, pastor, ahora que ya me enseñó, ¿qué hago con esto? ¿Y ahora qué hago? Decía alguien, ¿no? ¿Cómo llego a esto? Qué difícil tener un espíritu diferente cuando todo el mundo piensa totalmente en contra de esto. Bueno, poéticamente esta frase dice, la gratitud es una flor que nunca florece bien, a menos que tenga una profunda raíz de humildad. La humildad es una buena respuesta. La humildad es una señal de sabiduría. Cada vez que sale una queja de mis labios, no es desde la humildad, sino desde mi orgullo. Cuando yo me estoy quejando, estoy demostrando mi orgullo. Cuando sale alabanza, cuando sale gratitud, no es de tu orgullo que sale, sino de tu humildad. Una persona que alaba a Dios, una persona que dice, oh, gracias, Señor, por esta prueba aún, es una persona humilde. No presumida, humilde. Dios pregunta, y yo también te pregunto, ¿qué es lo que haces con más frecuencia? ¿Das gracias? ¿Das alabanza o quejabanza? ¿Te quejas o agradeces? Porque de lo que hablas con más frecuencia, de eso está lleno tu espíritu. ¿De orgullo o de humildad? Humildad es fruto del carácter de Cristo. Dice que no estimó ser igual a Dios. El Señor, en medio del rechazo, del abandono, de la persecución, del dolor y de las lágrimas, siempre tuvo un espíritu de gratitud. Por esa razón, cuando el Señor enfatizó en que debíamos de aprender, algo importante era, Él dijo, aprended de mí que soy sabio. No. Aprended de mí que soy bondadoso. Tampoco. Aprended de mí que soy dadivoso. Aprended de mí que soy generoso. No, Él no dijo eso. Aprended de mí que soy manso y humilde. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Por eso las almas están turbulentas. Por eso hay esas tormentas de arena en el alma. ¿Por qué? Porque no hay mansedumbre ni humildad. Hay orgullo, soberbia, queja, peleas y todo contra todos. Cuando tenés esa clase de raíz, el resto va a florecer solo. Se va a ver los frutos. Y ese es el corazón, amado, que Dios quiere que su pueblo tenga. Si la mayoría de ellos hubiesen mirado a Dios antes que a las cosas terrenales, el evangelio de la prosperidad, alguien me dijo por ahí que predicar y manipular bien sobre la prosperidad es algo bueno. ¿Qué piensan ustedes, iglesia? ¿Le parece algo bueno manipular y para hablar sobre la prosperidad? La prosperidad es algo que Dios quiere para nosotros, pero en todo en su orden. Primero dice Juan, así como prospera tu alma, que prosperes en todo. También una pastora decía ahí por la radio, pidan a Dios, exíjalen a Dios y Él tendrá que responder. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo con eso? El Señor dice, te saqué al desierto.
Y vos podés decir, bueno, yo nunca he estado en el desierto. Nunca estuve, pastor. No te preocupes, ya vas a estar. Pero hay un secreto, y ahí termino. Hay una clave. La duración del desierto tiene que ver con tu respuesta. O de queja, o de sabiduría y humildad. O somos hueso duro de roer, o somos maleable como el oro. Y cuánto he considerado, cuánto he aceptado, cuánto he madurado, cuánto he crecido, cuánto he cambiado, cuán humilde soy y sumiso a Dios, eso mostrará cuánto Dios me va a tratar. Si mi pueblo se humillare, dice el Señor, yo lo sanaré. ¿Oramos? Señor, gracias. Gracias por permitirnos este tiempo donde podemos extraer estas, Señor, riquísimas porciones. Aún hemos tocado algunos versículos simplemente, pero que nos enseñan tanto en la vida práctica. A nosotros no nos toca pasar por un desierto de arena literal, pero sí nos toca muchas veces pasar por momentos, Señor, de desorientación, de soledad, de angustia. Y tú nos estás tratando, Señor. Ahora nos estás hablando a través de tu palabra. Así como tú le hablabas al pueblo en el medio del desierto, así tú le has hablado hoy a tu pueblo. Que cada uno compruebe de qué espíritu está hecho, qué espíritu tiene. Y si tiene un espíritu de queja, un espíritu rebelde, que hoy pueda reconsiderar su camino y decir, Señor, no quiero, Señor, morir en el intento. No quiero morir, Señor, en el desierto. Quiero, Señor, alcanzar tus propósitos por el cual tú me diste la vida hasta el día de hoy, Señor. Bendice a mis hermanos y que esta palabra pueda, Señor, perdurar en sus corazones para un cambio, para un crecimiento y una madurez. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Gracias. Dios santo, Dios fiel, Dios bondadoso, sublime, misericordioso, lleno de amor. Me llenas, me afirmas con tus promesas, en mi adoración te deleitas. Soy justo ante ti.